Bueno, el tema de la regresión y de la reencarnación siempre fue algo que me llamaba mucho la atención, porque es ese tema de qué pasa cuando morimos, volvemos, por qué estamos en esta vida. Entonces fue una de mis grandes preguntas y me imagino que es una de las grandes preguntas que también ustedes tienen. Hola, hola almas bonitas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Nosotros estamos muy contentos de acompañarlos en este nuevo capítulo. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Marce, muy bien. Hola almas bonitas. Estamos aquí listos para saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, ya les vamos a contar de qué vamos a hablar el día de hoy. Esto está cada vez más interesante. Por eso la primera invitación es que se queden hasta el final, ¿sí? Porque hoy vamos a adentrarnos en un mundo muy interesante, pero antes de eso los vamos a invitar nuevamente para que nos visiten en nuestra página de Instagram, terapia.amar.me, ¿sí? Vaya, síganos preguntando, sigamos conversando por este medio, déjenos sus mensajes, sus comentarios, que esto cada vez se pone más interesante. Así que esa es nuestra invitación el día de hoy desde nuestro sofá, para que se suscriban, para que se queden hasta el final, para que esto, como siempre se los hemos dicho y se lo queremos decir el día de hoy a esas personitas que nos acompañan nuevos por acá, pues que esto se vuelva muy conversadito, muy de parte y parte, ¿cierto? Así que hasta el final. El día de hoy va a estar muy interesante. Nos vamos a adentrar a cosas que ya van a ver. Bueno, como les estábamos diciendo, el día de hoy ya nos vamos a entrar de pronto, yo no sé si sea la palabra correcta, Fede, pero yo lo llamaría como que nos vamos a entrar a una parte un poquito más técnica, se podría decir. No sé, de pronto, Fede, que esto ya es más de este lado que del mío, nos va a contar. O sea, yo quiero que le contemos a toda la gente cómo... Bueno, el tema de la regresión y de la reencarnación siempre fue algo que me llamaba mucho la atención, porque es ese tema de qué pasa cuando morimos, volvemos, por qué estamos en esta vida. Entonces fue una de mis grandes preguntas y me imagino que es una de las grandes preguntas que también ustedes tienen. Y de hecho, volviendo a mi vida en Bolivia, y porque estas curiosidades, como les habíamos contado anteriormente, venía desde siempre, desde niño. En Bolivia, pues llegué a comprarme libros, esos libros que uno encontraba hasta en la calle, de autohipnosis y cosas así. Pero claro, esos libros no te llevaban tan a fondo como uno quiere aprender, ¿no? Porque uno es curioso, uno quiere aprender más y hacer más. Entonces, ya aquí en Estados Unidos se me abrieron más puertas y bueno, con el internet, imagínate, se abre un gran acceso a muchas cosas de las que también uno tiene que tener cuidado, porque como dicen por ahí, no todo en el internet es verdad, entonces uno también tiene que tener cuidado. Entonces tengo una gran maestra con quien hemos hecho muchas cosas interesantes dentro de las regresiones. Y me acuerdo, en esa regresión yo tenía mucha expectativa, o sea, pensé que todo esto de la regresión era realmente un gran tabú, una cosa muy supernatural, y me sorprendió ver que no, que era fácil acceder a esa parte de la mente que podía recordar las vidas pasadas, y vi vidas muy bonitas. Fue muy bonito y me quedé con esa espinita de saber más, ¿no? Y claro, en la hipnosis hay diferentes métodos, como en todo. Entonces, tratar de descubrir cuál era el mejor método, experimentar el mejor método. Llegó a mí la información de lo que yo considero la maestra de toda la cuestión de las regresiones. Su nombre es Dolores Canyon. Lamentablemente ya no está con nosotros, ella ya murió, pero toda la enseñanza que nos ha dejado, que ahora su hija continúa con esta tarea de seguir enseñando, es fabulosa. Entonces, después de conocer esto,
entré a libros maravillosos que esta señora tiene, que compartí un poco contigo los libros de ella. Ese es el método que actualmente usamos y hemos usado con Marcela para sus regresiones. Pero, ¿qué es lo que pasó? Yo había conocido este método, vivía en ese tiempo en California y tuve la chance de hacerme una regresión con uno de los capos de este método y fue muy interesante. Entonces pues me quedé más picado, con más ganas de conocer más y de aprender este método. En ese tiempo yo estaba muy ocupado con el trabajo y no me había dado el tiempo no había sacado el tiempo para estudiar, digamos, más a fondo el método este. Entonces, hemos hablado anteriormente, en el anterior video, cómo la vida te va acomodando las cosas para que, si tú no estás prestando atención a algo que necesitas prestar atención, la misma vida te da tu golpe para que tú aprendas y tú como que otra vez reengranes en la vida espiritual. Entonces, pues yo me había un poco distanciado y ahí vino el golpe. Con nombre y apellido. Y literal el golpe fue físico. Yo me doblé y me rompí el pie. Entonces, no me acuerdo creo que sí te llegaba a contar esa historia, pero bueno, yo trabajo como piloto, entonces estaba en una compañía pequeña, obviamente trabajando como piloto, y en ese tiempo estaba volando o me habían puesto a volar con una señora que era un poco difícil de tratar. Entonces yo era relativamente nuevo en la compañía, la señora sí ya tenía su tiempo en la compañía, entonces como que se les hizo cómodo para la compañía poner a Federico, el buen agente, el paciente, a volar con esta señora que todos sabían que era difícil. Entonces ya la gente no quería volar con ella. Entonces comencé a volar con ella y las cosas iban bien, no me puedo quejar, y ella andaba muy feliz porque finalmente, y la compañía andaba muy feliz porque finalmente habían encontrado a alguien que volaba con ella sin tal vez reclamar. Entonces la cosa se puso un poquito complicada porque yo ya tenía que subir a capitán y me imagino que ella, tal vez de una manera inconsciente, sintió, ok, si esta persona sube a capitán, a mí me ponen con otra persona, esa otra persona no quiere volar conmigo, me van a despedir. Me imagino que se dio algo de eso. Y la cosa se empezó a poner un poquito más difícil y incómoda. Entonces, la verdad, yo ya no estaba cómodo. Esta señora empezó a hacer cosas que no iban conmigo, para tal vez perjudicarme un poco. Entonces, habíamos llegado a Nueva York. Teníamos un día de descanso, entonces yo me fui a Connecticut, que era donde yo vivía en ese tiempo. Y para irme al día siguiente a volar, al tapar mi carro, yo me torcí el pie y me lo rompí. Entonces, esa situación en ese momento fue muy difícil porque, pues, para la gente que vivimos aquí en Estados Unidos principalmente, sabemos que necesitas mantenerte trabajando porque si no es muy difícil el día a día. Entonces, yo ya conocía de esto y yo ya sabía que ese accidente era un llamado a, hey, te estás otra vez separando de tu espiritualidad, tenemos algo para ti, algo mejor. Entonces lo tomé de muy buena manera y dije, bueno, estaba en cierta manera restringido a una cama, no podía realmente caminar, entonces tenía que buscar los cursos en línea. Y había estado, o ya conocía a una persona que tenía un curso muy interesante, un curso donde se incluía la hipnosis. Entonces, perfecto, tomé el curso. ¿Y por qué estoy trayendo esto a nuestra historia y a la historia de la hipnosis y de las regresiones? Es porque
ella desde su capacidad me explica y me dice, tú te has roto el pie izquierdo, el izquierdo tiene relación con la madre, y eso tú tal vez lo conoces desde la parte de la psicología, y me dice, como te has roto el pie, eso significa en el inconsciente que tú no quieres avanzar, o sea, no quieres dar un paso hacia algo. Entonces ella me dice, tú no quieres avanzar en algo, y es relacionado a una figura materna, a una mujer, que esto que el otro, y yo me quedé seco porque claro, yo no le había dicho nada a esta señora, y era claro que yo no quería seguir avanzando en ese proceso o en esa situación de estar volando con esta señora que me estaba perjudicando. Y la belleza de la vida que hemos estado hablando en tu tema anterior, y cómo se dan las cosas en el tiempo perfecto, pues yo tomé un curso muy bonito y pues ya no continué en esa compañía, o sea, ya salí de esa compañía, me contrataron de otro lado, otro trabajo mejor y toda esa cuestión. Pero este curso del que le estoy contando ya incluía todo lo que es la cuestión de la hipnosis. No iba a vidas pasadas, pero iba a hipnosis. Y una de las prácticas que hice fue con una amiga muy querida nuestra de Bolivia. Y fue muy interesante que en la práctica que hicimos, ella fue no a una vida pasada, pero sí dentro de su vida, pero recordó un capítulo de su vida que en realidad ella ya no recordaba. Okay. Y eso es lo interesante de la mente, cómo la mente te puede, y tú entiendes mejor esta parte con la parte de la psicología, cómo tu mente puede bloquear ciertas partes que no queremos recordar. Entonces, con la hipnosis accedemos a esas partes del inconsciente, tal vez de la memoria, que necesitamos recordar para sanar ciertas cosas que nos sirven sanar que nos sirven para seguir para adelante. Okay. Entonces, esa fue con ese método y esa experiencia, fue como que wow, me entró esa cosa de ok, necesito retomar. Y de ahí vino la maravillosa experiencia de conocerte a ti. Entonces ya con Marcela, ya en ese crecimiento espiritual, Marcela me decía, ¿cuándo vas a hacer el curso? Quiero mi regresión. Y pues encontré el tiempo de donde uno tiene que aprender a sacarlo. Hice el curso de Dolores Canyon, que es para mí hasta ahora el método más interesante, más completo, que te lleva a una profundidad mayor, donde puedes ver las vidas pasadas como tú lo has hecho, y tú nos vas a ir contando de tu experiencia, y la información pues viene más pura, desde un nivel más profundo, desde una... ¿Qué le podemos llamar? Tú que has tenido esa experiencia. Ok, perfecto. Antes de contarles un poquito de mi experiencia, yo quisiera retomar algo, porque acá estaba súper pendiente de lo que nos está contando Fede. Ellos, es más, yo de pronto ya muchas de estas cosas las conozco, pero o sea, se me hace agua a la boca, como diríamos, un dicho muy colombiano, porque cada que me cuentas este tipo de cosas es como que me intereso más y me intereso más. Me parece muy, muy interesante todo eso, pero entonces lo que te puedo entender, y de pronto le aclaro un poco a los amigos que nos están viendo, es que todo comienza listo, por una curiosidad, desde que estaba muy pequeño, todo esto, pero digamos que tu primer encuentro se da con un libro, ¿cierto? O sea, es lo que te puedo, como que lo que entendí, se da con este libro, y ahí como que empiezas y te abre mucho más la curiosidad, las ganas de querer aprender y aprender y aprender. Llega una experiencia de vida que te muestra ciertas cosas. Me parece muy interesante también lo que menciona, porque en relación con la parte de la psicología, claro, o sea, estamos, yo no diría acostumbrados, pero bueno, sí, nuestro cerebro bloquea ciertas cosas para no recordarlas, para, valga la redundancia, bloquearlas por X o Y motivo,
pero me parece muy interesante la manera como lo explicas, porque es como que lo que te permite este método, si digo algo, me corriges, porque digamos que yo estoy más desde el otro lado, él está más desde una parte más técnica, pero lo que nos permite es abrir ese inconsciente donde están todos esos recuerdos guardados. ¿Cuántos quisiéramos? Y bueno, yo de pronto me salgo un poquito porque ya he abierto ese inconsciente, ya he descubierto muchas cosas, pero quisiera llegar a un punto. Tú mencionas a Dolores Canyon. Digamos que llega un punto de tu vida donde vas conociendo, vas buscando, vas aprendiendo y llegas al punto exacto de conocer a esta maestra, a esta señora que tiene... No, o sea, es que no me compete a mí hablar de ella. Entonces llegas a Dolores Canyon y contanos un poquito más contanos de qué es este método, o sea, cuál es la diferencia con este método, o sea, qué método utiliza Dolores Canyon que te enganchó al punto ya para poderlo, digamos, aplicar. En este caso, una de las personas soy yo, pero eso se los vamos a contar más adelante qué ha pasado con todo este método. Contanos un poquito de este método de Dolores Canyon. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo Dolores Canyon comenzó con todo esto. Habíamos comenzado hablando de la hipnosis. Entonces ella en los años 60 con el marido, en realidad el marido es el que comenzó con la cuestión de la hipnosis. El marido era un militar, entonces en las mismas bases militares aquí en los Estados Unidos, a los mismos miembros militares o a las esposas de los militares, él estaba aplicando la hipnosis para que dejen de fumar, dejen de tomar, pierdan peso, etcétera, etcétera. Y en esas hipnosis normales, regulares, tienen una señora que llega para bajar de peso y de repente están en una sesión normal de hipnosis y esta persona se les pasa una vida pasada. Entonces el marido de Dolores y Dolores se quedan como que ¿qué pasó aquí? O sea, eso era algo nuevo para ellos. Y Dolores Canyon lo explica muy bonito porque ella dice en los 1960s no había explicaciones de vidas pasadas, de regresiones, nadie hacía eso. Entonces tú te ibas a una biblioteca porque obviamente no había internet y era muy difícil encontrar información. Entonces para ella y para el marido fue una experiencia de tratar y experimentar. Entonces esta persona que se les fue a una vida pasada la empezaron a llevar a la misma vida pasada o incluso a otras vidas pasadas. Y Dolores Canyon tiene muchísimos libros, pero justamente su historia comienza con ese libro que se llama 5 vidas y ahí ella explica cómo comenzaron con 5 personas y 5 vidas pasadas. Pero una historia que es muy interesante de la vida de Dolores Canyon es que en todo esto que están haciendo de la hipnosis y empiezan a entrar a las regresiones, ellos descubren una parte más de nuestro ser o de nuestra, no sé qué se puede llamar, de nuestra existencia o de nuestro universo, que ellos lo llaman SC, como la superconciencia. Okay. Entonces, esa parte de que ellos le llaman la superconciencia es una parte que ellos van descubriendo que trae una inteligencia, vamos a llamarlo del más allá. Entonces, a nosotros que nos encanta todo esto y que principalmente nos encantan los ángeles, nosotros le hemos dado el nombre de ángeles. Cuando en las regresiones de Marcela conectamos con estos seres, pues ellos dicen, no, nosotros son seres que no tienen ego, entonces dicen, nosotros no tenemos nombre, nos pueden llamar como ustedes quieran, pero nosotros sabemos que son nuestros ángeles. Pero bueno, voy a volver a la historia de Dolores Canyon. Entonces ellos descubren la conexión con esta parte nuestra, porque son parte nuestra, y estos seres les hablan del futuro, porque claro, cuando tú haces una regresión, cuando tú entras en esa cuestión del tiempo, tú te puedes ir al pasado o al futuro. Por lo general vamos al pasado para curar heridas del pasado, pero es también interesante, pues, para nosotros los curiosos, claro, curiosear y ver qué puede pasar o qué hay
del futuro para nosotros. Entonces estos seres le dicen a Dolores Canyon que ellos iban a vivir en las montañas de Arkansas, que es un lugar hermoso aquí en los Estados Unidos. Y después de que esto pasa, el marido de ella tiene un accidente ahí mismo cerca de la base militar, donde una persona tomada llega creo que es en un camión o en una camioneta y lo agarra de frente y lo deja pues más muerto que vivo al marido de Dolores Canyon. Okay. Entonces Dolores Canyon está en el hospital y los doctores venían y le decían: hey, ¿sabes qué? Entra a despedirte porque cualquier rato se va a morir. Él estaba muy mal. Y Dolores Canyon ya había recibido esta información y ella ya tenía fe en estos seres que nosotros también adoramos y amamos y nos da tanta energía, alegría y amor. Entonces ella sabía que su marido no iba a morir. Entonces ella le decía: no, mi marido no va a morir. Y efectivamente el marido no muere. Queda muy mal, queda, no me equivoco, en una silla de ruedas y pues prácticamente queda imposibilitado a seguir con las regresiones, seguir con la hipnosis que él estaba haciendo. Entonces ahí es donde Dolores Canyon toma este trabajo y empieza a avanzar de una manera increíble y nos trae toda esta cuestión de la superconciencia, que es para nosotros nuestros hermosos ángeles. Ok, perfecto. Entonces, cuando conoces esto de Dolores Canyon, bueno, no sé si tengas... No, te voy a hacer la pregunta de otra manera. O sea, que empiezas a escuchar o a leer los libros que ella ya, digamos, había publicado y empiezas a sentir. Yo creo que acá es súper importante. Vamos a empezar a tocar ciertos temitas que los vamos a profundizar en otros capítulos, que, bueno, uno de ellos es el tema que mencionas, los ángeles, que volvemos y repetimos, puedes llamar como quieras, los ángeles, energías, seres, como quieras, pero no es el tema de hoy. Y lo otro es que empiezas a conectar, como que te enganchas con esa energía que ese libro te está transmitiendo y empiezas a sentir que era, digamos, por ahí, que te ibas a encontrar respuestas, que te ibas a conectar. Comienza esto con estos libros o audiolibros y entras ya a profundizar en el método de Dolores Canyon. Yo quisiera que, de una manera como muy puntual, para que nuestros amigos lo entiendan, es como que, listo, entonces este método te permite ir y como que abrir la llavecita del inconsciente y nos podrías de pronto ampliar otras cositas de lo que se da en este proceso de la regresión, o digamos que son cosas que ya son, como dirían por ahí, no recuerdo muy bien, pero como que no se pueden ampliar mucho, no sé, o sea, contales esto de pronto yo ya conozco un poquito, pero yo quiero que ustedes conozcan porque esto es demasiado interesante. Bueno, sí, al leer los libros, pues uno queda fascinado y tal vez suena muy loco, pero sí, los libros traen una cierta energía que te atrapa, ¿no? Que te lleva, no sé, más allá, a querer conocer más, etcétera. Esa parte del inconsciente es algo que se puede tal vez confundir, porque pues hay el inconsciente para los psicólogos y tal vez no es necesariamente que uno está destapando el inconsciente. De la forma que yo lo veo y de la forma que el método tal vez se entiende o se mueve alrededor, es que durante la sesión de la regresión todo esto está controlado por esa parte nuestra que de nuevo ellos la llaman la superconciencia. Uh-huh. Por eso digo, tal vez es más esta superconciencia que el inconsciente. Okay. Y esta superconciencia, de nuevo, nosotros la llamamos ángeles. ¿Por qué la llamamos ángeles? Porque hemos crecido con ese conocimiento de que siempre ha habido un ángel guardián que nos está cuidando. Y yo me acuerdo desde niño, cuando uno tenía miedo o algo, siempre era ese ángel guardián que uno tenía para la protección. Y aquí es prácticamente lo mismo. Este ángel guardián o superconciencia o
energía, como ustedes lo quieran llamar, con lo que ustedes estén cómodos, porque aquí no hay una cosa religiosa ni nada. Esta fuerza, energía, inteligencia es quien está controlando lo que realmente está pasando. Entonces, yo puedo decir, oh, soy un terapeuta muy bueno y eso es el otro, pero eso no es verdad. O sea, son ellos que están dirigiendo la orquesta. Entonces, son ellos los que me ayudan a llevar a la persona que está en trance, que está viviendo la experiencia, y son ellos quienes están llevando a esa persona a ver lo que necesitan ver en ese momento, porque depende mucho qué es lo que queremos sanar, qué está pasando en ese momento en nuestra vida y qué es lo que queremos sanar, qué es lo que necesitamos ver. Entonces, esa es la parte desde donde, o como yo lo veo. Ok, perfecto. Digamos que para hacer como un resumen, digámoslo así, diríamos entonces que este método, bueno, me imagino que esa primera parte va muy atado como a esa técnica de cómo llevar a la persona a entrar en un trance, ¿sí? Es la palabra adecuada, ¿cierto? Pero antes de entrar en este trance, digamos que hay una conversación previa para saber lo que esa persona quiere sanar. ¿Te estoy entendiendo bien para poderles contar a los amigos? Exactamente. Una de las cosas que distingue mucho este método es que el terapeuta se toma mucho tiempo con la persona que viene a hacerse la regresión. Entonces, por ejemplo, yo como terapeuta no puedo, tal vez con suerte puedo programar 2 personas al día, porque fácil una sesión puede tomar 4 o 5 horas. Y me gusta programar solamente una persona al día, porque así no estás con esa presión de que hay otra persona que está viniendo, y así se le puede dar a la persona esa tranquilidad, ese tiempo, hacerle sentir a esa persona que, hey, este es tu tiempo. Y eso es muy importante, porque hemos dicho que hay muchos métodos y no se trata de criticar ningún otro método, pero si ustedes quieren experimentar esta parte tan maravillosa que estamos hablando de la regresión y las vidas pasadas, es muy importante que encuentren una persona, un terapeuta, obviamente un profesional, una persona preparada, pero tiene que ser una persona con la que ustedes hagan esa conexión, o sea, tengan esa confianza, porque la clave de la hipnosis, la clave de la regresión, la clave del éxito es que la persona se pueda relajar y se pueda soltar. Yo me he hecho la regresión con uno de los mejores profesionales en este método, y me acuerdo que en mi regresión estaba tan relajado que estaba con miedo de dormirme. No sé si te llegué a comentar eso. Sí. Entonces yo estaba en la regresión y decía, me voy a dormir, y pues qué papelón, o sea, pagas una buena cantidad de dinero, ocupas el tiempo y quieres descubrir y claro, vas a ir y te vas a dormir. Entonces mi preocupación era eso, te vas a dormir, y no permití tal vez relajarme más. Entonces es muy importante, y eso es lo que Marcela ha hecho en las regresiones que hemos tenido. Yo creo que obviamente ha ayudado mucho pues la confianza que nos tenemos, pero Marcela ha permitido relajarse un nivel, es un nivel que se llama sonámbulo, o sea que ella se suelta tanto que la información que pasa a través de ella, la información que llega a través de nuestros ángeles es muy pura, y bueno, nuestros amigos van a tener la oportunidad de verlo en vivo y en directo, o sea, más adelante pues va a ser muy bonito compartir esa parte con ellos. O sea, esto nos da muchísima información, y yo estoy segura que a ustedes también. Adentrarnos en lo que realmente se vive por medio de este método, es decir, adentrarnos a lo que se vive dentro de una regresión, eso lo vamos a poder ver y compartir con ustedes en los capítulos que siguen. Y tanto de mi parte, o sea, cómo la viví, qué es lo que se siente, qué es lo que podemos ver y qué es lo que podemos sanar por medio de estos métodos, es súper interesante. Pero yo creo que también va a llegar un punto donde él, como esa persona que está aplicando el método, como ese terapeuta que te está guiando,
pues también nos va a poder contar las experiencias. Así que ustedes van a poder aprender, tanto de parte de él como de parte mía, lo que se vive realmente en una regresión. Pero yo creo que en Terapia para el Alma, lo que más nos importa es que lleguemos a ese punto donde estamos en un proceso de sanación de nuestra alma, de sanación de las cosas de la historia que nuestra alma trae, pero la historia que queremos permitirle a nuestra alma continuar en las siguientes vidas. Les agradecemos muchísimo por llegar hasta este punto del video. Nuevamente los vamos a invitar para que nos sigan en nuestra página de Instagram, terapia.amar.me, para que dejen sus comentarios, sus preguntas, absolutamente todo, que yo estoy segura que las respuestas se van a ir dando en estos videos, y para que se suscriban y sigamos compartiendo estos espacios que, no sé, o sea, para mi opinión, y estoy segura que para la tuya, esto cada vez se pone como más interesante, como que bueno, y que sigue. Así que muchas gracias, Fede, muchas gracias por lo que nos contaste, por lo que le compartís a nuestros amigos. Muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao. Chao.